pero muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes allí del otro lado? Yo estoy acá, tengo la suerte de tenerlo al doctor Camogli. ¿Cómo está, don Roberto? ¿Qué dice usted? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos oyentes. Arrancamos con esta música. Vamos a tener hoy música chili. ¿Le gusta? El chile siempre me pareció picante. Va a aprender. Recién escuchamos a Miles Davis, Mystery. ¿Le gusta? Of course. ¿Y usted que es un inglés o no? Yes, of course. ¿Tiene madre inglesa usted? Woodruff. Por eso es rubio y de ojos celestes. Woodruff. Me parece muy bien. Bueno, cuéntenos un poco qué fin de semana que hemos tenido. Un fin de semana para muchos a la baja. En lo futbolístico, en lo rugbyístico y algunos en lo político. Pese a que cuando yo salí a la calle, vi que la gente estaba contenta, muy contenta. Hay una sensación después de este periodo de elecciones en donde la gente está contenta con lo que pasó. Sí, ¿será porque transmitió un mensaje? ¿Será porque ven el fin de algo que no le gustaba? No sé, ¿cómo lo vivió usted? Sí, tal cual. Vamos a entrar primero por la parte deportiva. La parte deportiva, la actuación de los Pumas en Australia fue un golpe duro a la fe, a la credibilidad, al reglamento. Los Pumas jugaron un excelentísimo primer tiempo y un muy flojo segundo tiempo en una cancha en Queensland, donde los Wallabies hicieron de locales. Pese a que hablan muchos de que la tercera línea de los Pumas es de las mejores. Sí. Y han hecho cosas extrañas, han formado con modalidades muy nuevas. Sí, el tercera centro, Pablo Matera, que habitualmente juega de ala y este partido jugó de octavo, se agarraba en el scrum con una mano un brazo por arriba y otro por abajo. Una cosa extraña, no le da consistencia a la segunda línea, pero bueno, habrá un secreto ahí técnico que algún día nos podrán explicar el staff o él mismo podrá explicar por qué se agarró así, si tenía una dolencia o lo que sea. Fue brillante la actuación de Marcos Kremer, que aplicó más de 32 tackles. La verdad que es un hombre de impacto muy, muy bueno. La tercera línea jugó muy bien. Y aparte los Pumas hicieron un try en el primer tiempo que es de antología, es un try de los Globetrotters directamente. Cuando los dos carreras empezaron Santiago y Mateo a pasarse la pelota, terminó en un try excelente. También fue muy lindo el try de Bautista Delgui, con la actuación brillante de Chocobares, que abrió el juego. Los Pumas iban muy bien, pero en el segundo tiempo, lamentablemente, los australianos vinieron por todo, ganaron el impacto, se pusieron a tono, y cuando terminó el partido, en el minuto 80, y yo tengo que decirlo porque lo que yo pienso, lo que yo creo, sonó la chicharra, se vio en la televisión que ya estábamos en el minuto 80, 0-2, y en ese momento hay una jugada de los australianos con un pase forward enorme, evidentísimo, 2-3 metros para adelante, que el árbitro dejó pasar, no lo cobró, no sabemos por qué motivo. Era un pase largo que recibió un jugador australiano con casquete rojo sobre el touch, y fue un pase realmente forward. Debió haber cobrado el pase forward y terminado el partido ahí. Pero el árbitro no lo consideró así, siguió el juego, nos dieron 3-4 penales en contra por offside, porque ya se venían los Wallabies sobre el lingol argentino, y le terminaban dando el triunfo a los australianos en el minuto 86. Yo discrepo con esa mirada suya de asignarle la derrota a un montón de cosas que pasaron en los últimos 2 minutos. A mí me da la sensación de que es como que a los Pumas durante todo el segundo tiempo se les acabó la nafta, sí, ¿no? En eso coincido. Y la verdad es que perdieron por poco, sí, porque bueno, deberían haber a lo mejor
perdido aún por más de lo que perdieron. Bueno, perdieron 28-24, pero también hay que seguir las redes y hay que seguir los comentarios de los que están en el mundo del rugby, donde han sacado una estadística de más de 8 o 10 partidos donde a los Pumas les hacen perder después del minuto 80. Casualmente, penal. ¿Qué argentino que es eso? Y bueno, pero ¿qué argentino pero que hay ¿sabés qué pasa? Nos inclina la cancha, No. Mirá, que merecieron ganar los Wallabies. Yo lo discuto porque en el minuto 80 ganaron los argentinos 24-21. Sin embargo, pudimos ganarle a los All Blacks como le ganaron. No, por supuesto, le ganamos muy bien. Así se gana. Sí, no. Así se gana. Bueno, ahora vamos a ver la revancha el sábado que viene. Ay, me gusta, a mí me gusta. Creo que los Pumas van a dar más. Me parece que el primer tiempo fueron muy superiores. Nos dejamos estar en el segundo tiempo. Pero bueno, también nos robaron en el fútbol, ¿no? En el TMO del partido debió haber llamado al árbitro y decir, señor, fue un pase forward alevoso y retraiga la jugada. Pero en fin, aparte tuvo muchas incorrecciones el árbitro, pero no importa, es así, ya terminó. Sigamos. Bueno, vamos al fútbol. ¿Y qué le podemos decir? Argentina ayer perdió un partido con Ecuador que lamentablemente yo creo, no soy muy experto en reglas, no fue penal el penal que le cobraron en contra a la Argentina. El jugador de Argentina salta a cabecear con un jugador de Ecuador dentro del área y le cobran penal por tocarla con la mano cuando está saltando en el aire. Es imposible saltar sin pero se puede mover la manito, se puede poner el cuerpo. Discutible. Bueno, pero si es discutible es que había penal. No, algunos. Y para otros no. Bueno. Para otros no. Pero bueno, no importa. Igual Argentina podría haber hecho un par de goles más, ¿no? Argentina ya estaba totalmente... Podría ser un par de goles más, alguna cosa por totalmente clasificado, así que bueno... los dos estaban totalmente clasificados. Sí, los dos. Ahora terminaron las eliminatorias, vamos a ver si se juega el año que viene esa famosa finalísima entre Argentina y España, ganador de la Copa América y ganador de la UEFA, que no sabemos si lo organiza la FIFA o lo organiza la Conmebol y la UEFA, pero es un partido que quedó pendiente y sería interesante juntar a las dos selecciones en un partido finalísimo, como ya en alguna ocasión pasó. Volviendo al deporte en general, en los próximos días, si no me equivoco, ya en la próxima semana, tenemos la famosa Copa de Ryder de golf, donde se enfrenta Estados Unidos contra Europa. Es un formato muy interesante, juegan 12 jugadores por equipo. Estados Unidos va a la cabeza con su estrella máxima, Scottie Scheffler, que es el jugador número 1 del mundo, y Europa va con Rory McIlroy, que es el número 2. Así que hay una lista de jugadores expertos en el golf. Es un formato interesante para seguirlo. Se juegan 3 días y el que acumula más puntos gana la Copa. Estados Unidos va a ser local, se va a jugar en Estados Unidos, y cada 2 años se va cambiando la localía. Dentro de 2 años será en Europa y así sucesivamente. Un interesante formato para ver por televisión, lo recomiendo. Y para noviembre tendremos la ventana de rugby de la World Rugby, de partidos amistosos, donde los Pumas volverán a jugar algunos partidos siempre amistosos y preparatorios para la próxima Copa del Mundo, que se va a jugar en Australia. Mientras tanto, todavía nos queda jugar este sábado contra Australia, la revancha, y después los 2 gran partidos contra Sudáfrica. Uno en Sudáfrica y el otro en Twickenham, donde vamos a resignar la localía y vamos a jugar en Twickenham. Yo creo que los Pumas van a dar que hablar. Están en un muy buen momento. Dígame una cosa. Qué fin de semana, ¿no? Que hemos tenido, además, político. Sí, Dios santo, vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos un par de notas con personas informadas, que a ver cuál es la lectura posterior. Pero, ¿cómo lo vivió? ¿Usted no votó? No, yo voto en Capital y no voté en provincia, por supuesto. Presentía que iba a pasar esto. ¿No nota que la gente está contenta? No sé si la gente está contenta o no. Bueno, cuando los dolores del sistema, ¿no? Claro, hay mucha gente no está bien. Hay mucha gente que está descreída, de hecho, mucha gente que no fue a votar, y también hay gente que dice más de lo mismo. Esto de los audios de la corrupción del gobierno fue un balde de agua fría para el gobierno, evidentemente le pegó muchísimo.
y la fuerza que hicieron los intendentes para que ganara la línea de Kicillof está a la vista. 14 puntos de diferencia es paliza. La verdad que fue una paliza. Yo la presentía. Había mucha gente que decía que iba a ser un empate técnico. Bueno, el propio presidente Milei lo dijo. ¿Qué opina usted de los dichos del señor Monzó en el programa de Pañi diciendo que el señor Milei es un guarango vulgar y arrogante? Coincido plenamente, no puedo dejar de coincidir con el señor Emilio Monzó. Milei ha sido un hombre muy guarango, muy despectivo con todo el mundo, ha descalificado a muchísima gente y lo ha maltratado. ¿Cómo se hace para volver de ese lugar? Es difícil, porque después que le dijiste enano soviético, comunista inmundo... Pero sin embargo al Papa le dijo un montón de cosas y después fue y le pidió perdón. Sí, claro. Al principio la metodología de este hombre ha sido decir barbaridades y volver para atrás. Tabula rasa. Tabula rasa. Bueno, vamos a ver... Va a tener que pedir disculpas en algún momento. Me parece que no podría... ¿Existe la posibilidad de que no pida disculpas? Es una personalidad tan rara, tan extraña y tan psicótica que yo no me animo a decir si va a pedir disculpas o no, pero aparte tal vez muchos no le acepten las disculpas o no le acepten la tabula rasa. Hay muchos gobernadores y hay muchos políticos que están muy molestos. Lo que sí está claro que hay candidatos del otro lado. Antes no estaba claro eso. No, por supuesto. Ahora está claro que hay candidatos del otro lado que ya están haciendo flexiones en el gimnasio como para ponerse la camiseta, y hay varios que están ahí queriendo ver qué es lo que pasa. No es tan seguro la reelección si no se producen algunas modificaciones grandes de lo que está pasando. Y sí, sobre todo la actuación de los gobernadores que se han unido, que en principio eran 5 y ahora ya son como 13, que van a ser una fuerza muy importante en las elecciones de octubre. Si bien generacionalmente o digamos conceptualmente pueden estar de acuerdo con el cambio y con lo que las ideas de Milei, no están de acuerdo con la forma ni los caminos que ha tomado el gobierno. Eso está clarísimo. Y ahí en ese sentido le van a sacar posiblemente muchas bancas. Que después esas bancas en el Congreso apoyen las reformas estructurales que Milei necesita, ojalá así sea. Pero no creo que el país se pinte de violeta el día 26 de octubre como Milei pretende. Creo que no. Tiene que haber cambios y ahora. Bueno, vamos a poner un poco de música, adentrándonos en más de dos, y vamos a ir hablando con distintas personas que nos den su opinión sobre todo este tipo de cosas. Buenas, y acabamos de escuchar Moby, Porcelain. Muy bien, muy lindo. Seguimos con música chili hoy. No sabemos si es chili o qué es, pero le vamos a decir chili, que la gente tampoco creo que sepa mucho qué significa. Y ha vuelto, deje un poquito el telefonito, doctor Camogli, concéntrese, no sea irrespetuoso. Y llegó Carolina Martínez Barbosa a la mesa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Y con plata la vemos, con mucha plata. No, ¿qué plata? ¿No trajo plata? No. Y así no va. No hay plata. No hay plata. ¿Quién dijo eso? La consigna sigue. ¿Quién dijo eso? Sigue, no hay plata. Y por no haber plata se pierden las elecciones. ¿Usted dice? Sí. Ahora, ¿ustedes vieron? Ahora Kicillof pasó a ser el mejor gobernador de la provincia. El enano soviético. Creer, cuando veía a toda esa gente subida ahí arriba como si fueran los mejores. Pero escúcheme una cosa, ¿ganó o no ganó? Ganó, y bueno, pero no sacó mucho más votos que la elección anterior. No sé, ganó. Sí, ganó una elección provincial. Pero ganó él. Ganó él. Ganó él. Él ganó y tiene... Pero eso no lo hace presentable, sigue siendo un impresentable. Para usted no, para los que lo votaron seguramente sí. Por algo lo votaron. Para mí sigue siendo un impresentable. Sigue siendo un impresentable. Yo no puedo creer que ahora pase a ser el mejor gobernador del país. Usted, dígame Miguel sinceramente y Roberto, ¿ustedes se creen que al jujeño le interesa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Ni debe saber que hubo elecciones. Yo lo que digo es que cualquier persona que quiera gobernar en este país, y la provincia de Buenos Aires es muy importante. Este gobierno, además con su política, afectó a la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a irnos de viaje, vamos a ir un poco allá por el norte, a Nueva York, porque tenemos el enorme placer de tener del otro lado nada más y nada menos que a Claudio Iván Remeseira.
y que vamos a hablar de cosas que nos va a tener que explicar, porque estamos como medios limitados en algunas cosas. Claudio, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La presentación excesiva, porque la gente lo está preguntando, ¿y quién es Claudio Iván Remeseira? Claudio Iván Remeseira es un tremendo escritor, periodista, que se escapó de la Argentina hace un tiempo y está viviendo en Nueva York, y ha escrito algo que nos lleva a la reflexión. Se ha publicado, no sé hace cuánto lo habrás publicado, hace poco, que tiene que ver con la teología del pueblo, la teologización del peronismo. Vaya, sí. Si bien es bastante técnico, ahora vamos a hablar, yo creo que casi es como ser católico, ser peronista, ¿o no? Hay una definición muy interesante de Carl Schmitt sobre el catolicismo, en uno de los primeros artículos de Carl Schmitt, en donde él define al catolicismo como básicamente la unión de los opuestos, ¿no? Y me parece a mí que cuando yo leí ese artículo pensé inmediatamente en el peronismo, porque cualquier interpretación tradicional de lo que es el peronismo en la Argentina como fuerza política pasa más o menos por ahí, ¿no? Es decir, el peronismo es una carpa bajo la cual se pueden cobijar todos los opuestos, ¿no? Y básicamente es un movimiento. Claro, pero más allá incluso de la definición de movimiento, porque vos puedes tener un movimiento que tenga una línea determinada, digamos, ¿no? Pero dentro del peronismo caben todas las líneas, ¿no? Alguien alguna vez dijo, la definición para ser peronista es definirse como peronista. O sea que ahí, a partir de ahí, podés tener gente de más, una visión más de extrema derecha a la extrema izquierda, ¿no? Y eso lo hemos visto y ha sido parte de la historia argentina prácticamente desde el comienzo de la aparición de Perón en la vida política, ¿no? Bueno, la verdad que uno se pone a leer lo que escribís y esta posible definición como religión política, ¿no? Sí, yo es un artículo que vos estás mencionando que se publicó el domingo pasado en la revista Panamá, que es una revista online muy interesante, digital muy interesante. Yo creo que es una de las cosas más interesantes para leer hoy en la Argentina, sobre política en general. Y vos fíjate que el logo de la página Panamá es "no todo es política". Sí, es un logo irónico, digamos. Sí, muy, ¿no? irónico, muy irónico. El editor es Martín Rodríguez, que además es un importante poeta de la generación de los 90, y yo creo que uno de los más interesantes analistas de la política argentina de hoy, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tuvo la delicadeza de publicarme este artículo largo, digamos, que es un extracto o una reedición para el público en general de una ponencia que yo mandé a un congreso sobre los 50 años del 73, del retorno del peronismo al gobierno del 73, y que es básicamente una síntesis de un libro que se publicó en el año 74, que se llamó ¿Qué es la pastoral popular? Y este libro es el primer documento histórico sobre lo que hoy llamamos teología del pueblo. Y esa teología del pueblo y este documento, vale la pena por ahí hacer una introducción básicamente histórica sobre cómo apareció, cómo surgió. El punto de partida de todo esto es la recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina. Cuando termina Vaticano II en el año 65, al año siguiente, muy rápidamente, el episcopado argentino crea una comisión destinada a coordinar la implementación de Vaticano II en la Argentina.
Esa comisión se llamó Comisión Episcopal de Pastoral y estaba formada originalmente por obispos. Los tres originales fueron Enrique Angelelli, Vicente Saspe, que acaba de morir hace muy poco, y Manuel Marengo, que era obispo de Azul, la provincia de Buenos Aires, que vos estabas mencionando hace un momento, y fue incorporando una serie de miembros anexos, incluyendo laicos, lo cual era una novedad muy interesante para la Iglesia Universal en ese momento. Es decir, la idea de que toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, clérigos regulares, clérigos seculares y laicos, estuviera representado dentro de esta comisión. Y esta comisión tenía además un cuerpo de peritos teológicos, el equipo de peritos, que era el encargado de hacer la gran reflexión teológica, o sea, de hacer, digamos, de procesar toda la información y la reflexión teológica que se estaba produciendo en ese momento. Recordar que en el año 68 se produce la conferencia de Medellín, que marca la recepción del Concilio Vaticano II a nivel latinoamericano. De manera que toda esa reflexión teológica se concentra en este grupo de peritos teológicos. Era más o menos una docena de personas. Los más importantes eran Lucio Gera, Rafael Tello, después tenés el sociólogo O'Farrell, sacerdote. O'Farrell, ¿no? O'Farrell, Justino O'Farrell. Esos eran los que un historiador de la Coepal ha llamado los tres polos de la Coepal. Los tres, ¿no?, polos. Sí, y después tenías otros que también importantes, como Alberto Sili, Fernando Boazo, estos dos jesuitas. Famoso Gerardo Fernando Farrell. Boazo. ¿Lo conociste? Sí. Bueno, Fernando Boazo es además el que aparece firmando el libro que es La Pastoral Popular. Ahora, este libro es básicamente un resumen, una síntesis de las reflexiones, de las discusiones o conversaciones que estos teólogos tuvieron durante 7 años, más o menos, desde que se crea la Coepal hasta que se disuelve a fines del 72. Y el mismo libro aclara que es una especie de... El Boazo fue como un coordinador de las discusiones que se dieron en un seminario. Un recopilador, ¿no? Más como un recopilador. Un editor, digamos. Claro. ¿No? Un editor. Y las ideas centrales del libro, que es además un libro muy finito, son unos 60 páginas, 70 pero páginas. Pero intensas de leer, ¿no? Es intenso, sí, pero no tanto. O sea, lo puede leer cualquier persona sin formación teológica. Claro, ¿no? claro. Es un libro, además, destinado justamente, es una pastoral popular. O sea, la idea es que esto pudiera llegar a todos los niveles de la sociedad, y especialmente la clase trabajadora, sobre todo, ¿no es cierto? El tema es las dos columnas principales, digamos, son la idea de cultura y la idea de pueblo. Y la idea de pueblo, a su vez, tiene toda una raigambre por donde se mete el tema del peronismo y de la tradición política argentina, porque, digamos, si uno recuerda la época de la que estamos hablando, la Coepal funciona es contemporánea, digamos, al periodo de la Revolución Argentina. Proscripción del peronismo, revolución militar, claro, el gobierno de Onganía. De alguna forma se acaba el europeísmo en alguna forma, ¿no? Exactamente. Eso es un cambio fundamental que se da en esos años también dentro de la Iglesia. En la Argentina, en la cultura argentina, pero en general, pero muy interesantemente en la Iglesia. Cuando vos ves, por ejemplo... La pastoral popular, digamos. La pastoral popular es exactamente esto. Claro. Esto es lo que estamos hablando. Claro. Y la pastoral
en esa época se hablaba de la pastoral de conjunto. El concepto era una pastoral que abarcara todos los niveles de la iglesia. Y los teólogos argentinos, este grupo de gente de la COEPAL, son los que empiezan a hablar de la pastoral popular. Hay un librito del año 67 que se llama, que es justamente la pastoral popular, es la base de todo esto, digamos. El Plan Nacional de Pastoral, perdón. O sea, el Plan Nacional de Pastoral, que lo diseñan justamente el grupo originario de los peritos, que eran Tello, Gera y O'Farrell, y esa es la base de lo que va a ser después que es la pastoral popular. ¿Y cómo decís que todo esto va sobreviviendo a los hechos y qué queda en algunos recónditos lugares de la iglesia actual? Yo creo que la iglesia actual, sobre todo la iglesia, digamos, de post-Francisco, es esencialmente la iglesia de la pastoral popular. Estas son las ideas centrales de esta iglesia. Digamos, la formación que pueden tener los distintos agentes eclesiásticos puede ser más discutible o menos discutible, cuánto pueden haber leído o no, o sea, conocer históricamente todo esto. Es decir, son temas que dentro de la iglesia han quedado muy relegados durante muchos años, ¿no? Y sí, bueno, tenés personajes como Angelelli, que incluso estaba vedado y de pronto fue puesto otra vez sobre la mesa, ¿o no? Exacto, bueno, y eso es parte de, todo eso ocurre a partir de la elección de Francisco de Bergoglio como papa. O sea, Bergoglio, que es contemporáneo de todo este proceso. Era un joven contemporáneo, ¿no? ¿Cómo? Era joven en ese momento, pero estaba. Era joven, pero era además, vos pensás que en el año 73, con 30 y pico de años, él es designado el jefe de los jesuitas, claro, en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay. Sí, claro. O sea, era joven, pero tenía un lugar de poder muy grande. Él llega a los temas de la teología popular, de la pastoral popular, un poco por una vía distinta, ligeramente distinta. En parte es algo propio de él, ¿no? Porque hay como que él siempre tenía esta conexión especial con la cuestión popular, con el pueblo fiel, conceptos que él tiene desde muy joven, desde muy temprano sobre. Pero él llega sobre todo a partir del tema de la evangelización, y a través de la obra de algunos filósofos, especialmente Amelia Podetti y Metol Ferré, el uruguayo, que, bueno, Metol Ferré no porque es uruguayo, pero Amelia Podetti era parte de todo lo que se llamó en Argentina las cátedras nacionales, que eran la escuela de sociología, digamos, nacional popular, que implementó, que desarrolló O'Farrell en filosofía, en la Facultad de Filosofía, cuando la carrera de sociología era parte de la Facultad de Filosofía. Y Bergoglio fue siempre un gran lector de Amelia Podetti y de Alberto Metol Ferré. Entonces por ahí viene más la conexión de él con la teología del pueblo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Mi nombre es Carolina. Hola, Carolina. ¿Cómo te va? Encantado. Igualmente. Todo esto que usted está relatando, a mí me trae como una remembranza de lo que era la teología de la liberación, Padre Gutiérrez. Sí. Pero ¿hay algo de eso en la actualidad? Y además, una pregunta con respecto a lo que es pastoral, que suena todo muy religioso. En un mundo tan secularizado como es el que vivimos hoy, y con la cantidad de pobres que hay en Argentina, que es infinitamente superior a la que había en la década del 70, ¿Cómo se insertaría una pastoral social, una pastoral popular o la parte religiosa en la actualidad que estamos viviendo? Bueno, dos partes tiene la respuesta a tu pregunta, ¿no? La primera, digamos, la relación con la teología de la liberación. La teología del pueblo es llamada por algunos analistas
historiadores de la religión, de la teología, como la versión argentina de la teología de la liberación. Incluso hay uno que lo llamó la rama nacional popular de la teología de la liberación. En realidad, esto es un tema para otra discusión, pero hay unas diferencias fundamentales entre la manera de ver la relación, por ejemplo, con la pobreza que tienen los teólogos argentinos de la teología del pueblo con la teología de liberación. Y esto tiene que ver con un debate muy importante que se dio a fines de los años 60, alrededor de Medellín, sobre la cuestión de la promoción humana. Para aquellos que tienen más de 50 años, que recuerdan esa época, esto inmediatamente les va a sonar algo conocido, digamos. Esto fue una discusión muy importante. O sea, básicamente era cuánto de la Iglesia tenía que subordinarse, de la enseñanza de la Iglesia, de la catequesis, de la pastoral, tenía que subordinarse a la mejora inmediata o la mejora social de las condiciones de vida de la clase trabajadora, del campesinado, etcétera, etcétera. Y la teología de la liberación, que nace simultáneamente, o sea, la teología del pueblo y la teología de la liberación nacen de Medellín. Y la teología de la liberación, por lo menos la versión mainstream, la versión más dominante en su momento, en aquellos años, está muy influida por el marxismo. El marxismo, y esto está en el libro del padre Gutiérrez al comienzo, digamos, los citando a Sartre, digamos, dice, el marxismo es indudablemente el mejor método, el método más completo de análisis de la realidad social con el que disponemos. Entonces, para entender la realidad social hay que leerla con las categorías marxistas. Y esto, dentro de Argentina, también tuvo su correlato dentro del movimiento de cura del tercer mundo. También, recordarás, y los que recuerdan aquel tiempo, los que han estudiado, ahí hubo una gran discusión interna entre los curas más filomarxistas y los peronistas, concretamente. Y dentro de los peronistas estaba Gera y Tello, digamos, que no eran formalmente miembros del movimiento del tercer mundo, pero que eran referentes de todo el grupo nacional popular. Obviamente la figura más conocida de todo ese grupo era Carlos Mujica. Entonces, lo que ocurrió en Argentina, a diferencia del resto de América Latina, es que la influencia del peronismo y el hecho de que la clase trabajadora argentina en esa época, y todavía hoy, era mayoritariamente peronista, no marxista, que no seguía los partidos marxistas, que no seguía la guerrilla marxista, esto hizo que estos teólogos dijeran, no, esta visión que tienen otros teólogos en otra parte de América Latina sobre la prioridad de la cuestión social, sociológica, de la lectura marxista, eso no va para la Argentina, porque Argentina tiene un movimiento como el peronismo, que ha sido representante de los intereses de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo ha sido una visión, como volviendo a lo que yo decía al comienzo, de complexio oppositorum, de combinación de los opuestos, que es un movimiento en el fondo conservador, es un movimiento de conservación social, de la paz social, del equilibrio social. No busca destronar a los empresarios, busca coordinar a los empresarios con los trabajadores, digamos. Y esta es la visión de pueblo y de lucha popular que tiene los teólogos del pueblo y por los cuales se oponen a la teología de liberación. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, sí. ¿Qué realidad, qué aplicación puede tener esto en la Argentina de hoy? Bueno, eso es una pregunta que la Iglesia Católica se da todos los días, digamos. Los curas villeros son los continuadores directos de todo esto. Y la aplicación, digamos, la práctica, cuando hablo de pastoral, suena, y es por supuesto un término religioso, pero ¿qué significa la pastoral popular? Es básicamente la tarea que deben hacer los sacerdotes junto con sus feligreses en los ambientes donde ellos viven. Entonces, si vos tenés una clase trabajadora o desocupada o pobres, como vos bien decís, mucho más grande hoy que 50 años atrás, bueno, los curas que están viviendo la realidad cotidiana de esa gente, esa es la pastoral, es cómo llevar la cura de almas
la palabra del Evangelio, la misión de la Iglesia, cómo desarrollarla dentro de esas condiciones sociales, con ese pueblo, con esos problemas que tiene ese pueblo de pobreza, marginación, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que también, vos mencionás correctamente, que la sociedad argentina hoy es mucho más secularizada. Ya lo era en aquel momento. Los años 60 fue una época de tremenda secularización, ¿no? El avance de la cultura de la clase media, etcétera. O sea, pero todavía había, si vos querés, un lugar social que tenía la religión católica, la Iglesia, que hoy ya no lo tiene, indudablemente. La gran pregunta para mí sería hacerse, bueno, ¿cuánto hay realmente en la fe de la gente pobre en el país? ¿Cuánto hay ahí de vitalidad? ¿Cuánto existe? Yo creo que existe mira, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. La Iglesia Católica ha perdido mucho frente a los avances de las iglesias evangélicas. Pero, si vos lo pensás de otro punto de vista un poco más amplio, muy discutible teológicamente, pero bueno, creo que es válido, los evangélicos son cristianos también. Es decir, que si uno ve la expansión que tiene el cristianismo en sus vertientes católicas, en sus vertientes pentecostales, en las clases bajas argentinas, sigue siendo enorme. Y lo que los teólogos del pueblo planteaban era, ok, esta fe que tiene este pueblo, con sus limitaciones doctrinarias, porque no es gente que ha estado educada con mucha sofisticación catequística, ni teológica, nada, pero es fe, ellos tienen fe, ellos creen en Dios, básicamente. Entonces, el creer en Dios es el principal punto de apoyo para una pastoral popular. Y yo creo que eso sigue siendo válido en la Argentina de hoy, aún con un catolicismo en retroceso, yo no diría en desaparición, ni mucho menos. O sea, basta con salir, ni siquiera con salir de Buenos Aires, no sé, basta darte una vuelta cada 19 de mes por nuestra ciudad balvanera para ver hasta qué punto la religiosidad popular sigue siendo algo vigente, incluso en sectores de la clase media argentina. Ni te digo, bueno, por supuesto, San Cayetano, y ya si te vas de Buenos Aires, si te vas para el interior, sigue siendo una cosa muy importante. Es decir, lo que pasa es que nosotros, la clase intelectual, los periodistas, en general no tenemos una gran formación religiosa, entonces tendemos a no ver, la clase educada tiende a no ver estas cosas, digamos, pero son parte de la realidad. Buenas tardes, Claudio, te habla Roberto Camogli, que estoy acá. Hola, encantado, Roberto. Con Miguel. Bueno, en realidad la pregunta inicial que yo te quería hacer, creo que ya la contestaste recién cuando dijiste que es la pastoral popular. A mí cuando se habla de pastoral me trae la idea primaria de Jesús llevando en sus hombros una oveja que se le perdió en su actividad de pastor, sí. Y dijo, voy por todos. Y bueno, coincido con vos, yo viví, por la edad que tengo, muchas de las cosas que vos estás contando, porque estuve en el Teatro de Operaciones del Puente 12, 20 de junio de 1973, cuando estas dos fracciones, peronistas y ERP, se enfrentaron violentamente, y de alguna manera esos títeres... Bueno, montoneros, ¿no? Claro, montoneros, y ERP, yo me acuerdo que yo iba marchando como un testigo más que quería ver semejante multitud, y había los cantos de un lado, decían Perón evita la patria peronista, y los otros gritaban Perón evita la patria socialista. Correcto. Estaba ahí bien identificado los que estaban jugando ese partido. Pero coincido con vos que hay una gran fe en el pueblo argentino, en todo el interior, en todo el país, no solamente en Capital, y mucho más en las clases bajas, las clases más pobres, donde creo que se está haciendo una buena, me parece que es buena la acción pastoral que están haciendo los curas, pero a mí me gustaría que se hiciera más en esas almas que se están perdiendo o que se han perdido totalmente,
que son los que están detrás de la riqueza, los dirigentes, los políticos, los empresarios, los que en algún momento se bautizaron, tomaron la primera comunión, fueron a escuelas católicas, pero cuando se hicieron adultos y vieron el dinero, se olvidaron de todos los valores cristianos. Ahí es donde me gustaría esa acción, porque pareciera como que los curas villeros van por los más pobres porque son los que los más necesitan. Tal vez los que más necesitan son los de arriba, que están realmente llevando el camino equivocado. No sé qué opinás, Claudio, te pregunto. Bueno, primero, digamos, la fe es una gracia. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, todo esto forma parte de la, digamos, de la declinación del cristianismo en general. Digamos, la crisis, esta de separación entre la clase dirigente y las ideas cristianas en realidad no es nueva. Cuando vos lees, por ejemplo, te llevo mucho más atrás todavía, pero la primera pastoral social de la Iglesia argentina, que merece realmente ese nombre, es de 1940. Y cuando uno lee eso y lee los comentarios de la época, por ejemplo, de Monseñor Franceschi, que era el director de Criterio, digamos, el paradigma del intelectual católico, el intelectual público católico de la Argentina, digamos, Franceschi cuestiona, critica a las clases dominantes de la Argentina, a las clases empresariales, con un lenguaje que parece que fuera un lenguaje de los años 70. ¿No es cierto? Como gente que se ha olvidado por completo de lo que es su responsabilidad social, de su responsabilidad cristiana, el bautismo, etcétera, etcétera. Franceschi, por supuesto, había comenzado su vida eclesiástica como asistente del padre Grote, el alemán, redentorista alemán, que fue el fundador de los círculos obreros católicos. O sea, que venía de toda la tradición del catolicismo social. Pero ya en esa época que por supuesto la Argentina era todavía una sociedad muy católica, digamos, se notaba mucho más la presencia del ritualismo católico, sobre todo en las clases altas, en las clases medias, pero ya en esa época, alguien nada menos que como Franceschi, que es incuestionado de ser alguien de izquierda, veía todos estos problemas y los marcaba. Entonces, me parece a mí que el mensaje de la Iglesia siempre es interpretable, siempre ha sido interpretado de distintas maneras, y lo que ocurrió en los años 60 fue que ocupó la centralidad de la discusión política a tal punto vos recién mencionabas los montoneros, el grupo fundacional de los montoneros fue un grupo de chicos de escuelas secundarias del Nacional Buenos Aires, católicos, un gran grupo. País, sí, sí, que eran militantes de la juventud de estudiantes secundarios católicas. Yeah. Es decir, no hay que olvidarse eso. En el origen de la violencia política de los 70s hay una fuerte convicción católica. Y sí, Mujica, por ejemplo, es un referente de todo eso, que claro, toma distancia. Mujica nos juntó a los montoneros. Claro. A Val Medina y Firmenich, sí. Claro. Y bueno, y fueron además alumnos, o sea, discípulos de Mujica, que los llevó a misionar a Tartagal a mediados de los años 60. Claro, claro. Es decir, el compromiso, la visión que un cristiano, un católico tiene de su responsabilidad social puede transitar un espinel muy amplio, desde donde voy a decir, desde el que se digamos, separa, disocia su fe personal de su responsabilidad social, en el caso de mucha gente de poder, a aquellos que sienten que su fe los obliga a tomar un compromiso político, social, inclusive, en el caso de la época que estamos hablando, el recurso a las armas. Sí. Y todo eso es católico, de vuelta, ¿no? Es el complexo oppositorum, o sea, el compuesto de los opuestos, ¿no? Así es. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo el contacto y te vamos a presionar para que vuelvas a la Argentina algún día y vengas aquí y debatamos largo y tendido sobre todo esto que es interesantísimo para todos nosotros. Muchísimas gracias y cuenten por supuesto con esa presencia
cuando vaya ahí a Buenos Aires estaré con ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo. Abrazo grande a toda la mesa. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Hablamos con Claudio Iván Remeseira, periodista, escritor. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú. Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y acabamos de escuchar Six Blade Knife, Dire Straits. ¿Te gustó? Qué bueno. Muy lindo, ¿no? Bueno, hagamos una mesa musical. Digámosle a la señorita Martínez Barbosa, que llegó tarde hoy, nos dijo... Tenía un compromiso. Tenía que facturar. Tenía que facturar y no nos abrió acá, la puerta al porcentaje que corresponde. Una media luna, están las valijas llenas de dinero. Una media luna. Los bolsos un están sándwich afuera. De salame, nos podría haber, o de mortadela. O de mortadela, algo. Un gesto, ¿no? Un gesto. Bueno, ¿qué nos trae Martínez Barbosa? Cuéntenos un poco. Está de moda formar mesas. Está la mesa política. Sí. Hoy se formó la mesa federal con el nuevo ministro del Interior. ¿Se acordaron que se necesita un ministro del Interior? ¿Quién es? Se llama Catalán. Ministro? Catalán. No Pito. Lisandro Pito Catalán es un amigo mío. Que es allegado a Francos. Una mano derecha de Franco. Sí, está en el ministerio con Francos, en el Franco es jefe de gabinete. Está en la jefatura de gabinete con Francos y ahora va a ser el titular de la cartera Ministerio del Interior, que no había, ahora va a haber. Tarea difícil, Tarea difícil. Pero es el ministerio más lindo para mí. Pero muy difícil. En estos momentos. Catalán. A mí me parece que no. Porque tiene que remar. En dulce de leche tiene que remar con los gobernadores que están recontra enojados, volver a traerlos cerca del plan del gobierno para que le voten las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los gobernadores están muy, muy enojados. No lo veo tan difícil. Lo que pasa es que cuando los gobernadores quisieron dialogar con el gobierno medio que les cerró la puerta en la cara. Totalmente. Entonces, ante un revés provincial... ¿Cuál es el recurso que ustedes dos opinan que más se necesita en este momento político? Plata. Diálogo. Exacto. Plata. Diálogo. Plata, no hay diálogo. Los gobernadores, ¿qué le van a ir a decir al presidente? Charlemos en esta nueva mesa. No, yo no le puedo... Le van a decir, dame recursos. No me traiciones más. Perdóname, yo no le doy recurso a alguien que no concilia en ciertas políticas que van a llevar adelante. Y así te fue. No, yo creo que le fue mal por otras cuestiones. Hay un montón de cuestiones, pero la elección que se viene en octubre se está jugando la gobernabilidad del gobierno. ¿Y de qué depende esa gobernabilidad? De lo que digan los gobernadores. ¿Y los gobernadores qué van a querer? Recursos. Dame obras que me las cortaste, dame plata que me la sacaste, que no me la diste. Y si querés que yo te apoye con diputados, con senadores, con lo que sea, dame plata. Ya hay dos provincias que se presentaron en la Corte pidiendo que le devuelvan la plata que le deban. Una es Misiones y la otra, no me quiero equivocar, creo que Santiago del Estero, una de esas. Se han presentado ante la Corte reclamando todo el dinero que el es lo único que les van a pedir los gobernadores. Plata, recursos. Dime en qué vas a gastar tus recursos y yo veré si te las doy. Claro, y dime si me lo das y yo veré si te voto en octubre o no. Está bien. Claro, luego la gallina. Se está jugando la gobernabilidad. No es una elección cualquiera de un gobierno los cualquiera. Traicionó, y cuando vos traicionás es muy difícil volver.
Milei los citó en el Pacto de Mayo, en julio. Y no fueron al Pacto de Mayo. No, fueron en julio. Y ¿sabes qué? El Pacto de Mayo en julio, ¿te acuerdas que hablábamos Sí, en la un radio Pacto de Mayo que fue julio, que una cosa muy... y porque el gobierno lo manejó mal. Justamente no, yo creo que los gobernadores no tuvieron ninguna vocación verdadera al pacto, hicieron una de foto. entrada le votaron la ley, el decreto base, la ley hasta base, hasta lo abril le favorecieron un votaban montón. todo. Hay muchas cosas que no le votaron. Bueno, pero últimamente, pero a las cosas que él pedía le cercenaron un montón. No estoy Yo diciendo. creo que no tuvo ese apoyo tan infernal que se dice. Creo que sí, lo que tienen que hacer es conciliar las partes, el diálogo, que es lo que hablábamos, y demás, pero ninguno está... Aparte que el financiamiento hay que ver de dónde viene, obviamente de dónde viene el financiamiento. Yo no creo que haya otra posibilidad más que deuda, no es emitir como se hacía antes. Hoy no hay crédito, con no, 1000 puntos de riesgo país, yo 1100, creo que olvídate. justamente el fondo y el apoyo y un montón de circunstancias que están dando vueltas, con una conciliación, con un acuerdo entre las partes, va a lograr que eso pase. Obviamente, tiene que haber diálogo. Sí, tiene que haber política. Algo en lo que el diálogo es política. Porque pensemos de esta forma también. Aun cuando no fuera gobierno Milei, supongamos, ponele, estos gobernadores encabezaran mañana con uno de ellos, el que fuera el gobierno, va a encontrar las mismas dificultades que tiene Milei hoy para tener un plan de financiamiento. Pero pasa lo mismo. Si no hay plata ahora, no va a haber plata mañana. No, pero los gobernadores tienen una ventaja con respecto a Milei. Saben de política, les gusta la política y saben ¿Y por dónde qué aprieta el por qué no zapato? hablaron en su momento con Alberto, los gobernadores, y por qué la Argentina viene... ¿Qué tiene que ver Alberto? Lo que le quiero decir que ya han demostrado muchísimas veces, muchos de los que están dando vueltitas por ahí, que ya se vienen religiendo y gobernando hace mucho rato, y vienen teniendo frustraciones tras frustraciones, ¿eh? No vengamos intendentes y demás. La Argentina viene en bajada y a los golpes hace bastante tiempo como para que alguien se erija en la autoridad técnica moral para decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero acá no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de plata. Ayer mismo el gobernador... Usted tiene ese problema. ¿Usted cree no, que es el todo gobierno plata? tiene ese problema. ¿Usted cree que es todo plata? Ayer el gobernador de Santa Fe, Puyaro, dijo que este gobierno para la provincia de Santa Fe había sido el peor gobierno de todos los tiempos. Esto lo declaró ayer. El gobernador, salvo en el tema de seguridad que le da la mano a Patricia, respecto a la parte económica, dice, es el peor gobierno de todos los tiempos para la provincia de Santa Fe. Y si es un gobierno que apuesta, las únicas personas que yo conozco que les va bien en serio son los que tienen mesa de dinero. Sí, por supuesto. Cambistas, mesa de dinero. Eso fue siempre o sea, así, tenemos un ministro de Economía que apuesta a lo que se llamaba antes la patria financiera y se olvidaron de la parte productiva. No, yo no creo que sea tan así. así. No hay ingresos genuinos, no hay trabajo en blanco. Hay movimientos en varios sectores que están funcionando. El campo le va mejor. Le va bastante mejor. Nota que no tiene campo. No, el campo le va bastante mejor y lo que pretende es mejor calidad de tipo de cambio. Hay distintos sectores dentro del campo. Por supuesto que se quejan, pero y tienen sus razones porque siempre el campo está sosteniendo más de lo que corresponde. A la matriz productiva de la Argentina le está haciendo muy mal, esa es la verdad. ¿Qué es la matriz productiva de la Argentina? Al campo, por ejemplo. Todas las industrias, las pymes, todas las empresas. ¿Qué industria? Pero si la industria siempre fue subvencionada por el Estado argentino. Le está yendo muy mal. Señor Sorraquín, le está yendo muy mal. Bueno, entonces tenemos, según Miguel Sorraquín, tenemos un gobierno maravilloso al que nadie sabe Si me deja hablar, por interpretar. favor, si me deja hablar y no me tome el pelo, porque está diciendo una cosa seria. Yo creo que la industria que usted marca siempre ha vivido del Estado. Siempre ha habido el Estado y de sobreprecios en donde la gente pagaba, de hecho, y del trabajo al negro. O sea, venimos viviendo con todos los gobiernos que vienen dando vuelta, fracaso tras fracaso tras fracaso, por eso estamos donde estamos. ¿Y qué? ¿Es otra industria? Son dos personajes que han sabido acomodarse con los dirigentes de turno para tomar ventaja en pos de todo este bendito país. Esto es muy difícil de articularlo de un solo momento. Entonces, el enojo de la industria, no sé a qué industria se refiere,
No, él habló de la industria. Hay que ir a niveles de detalle. ¿Y qué clásica? Pero, la subsidiada de toda la vida. La subsidiada de toda la vida. Saque usted la minería, saque usted los hidrocarburos, saque usted la energía renovable, y no hay ningún otro modelo en la Argentina en este momento. Pero nunca lo hubo. Nunca lo hubo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho el que le da de comer? Estuvo subsidiado siempre por el Estado y lo pagó, entre otros de los impuestos, uno que se llama inflación. ¿Ok? Así que acá la industria siempre fue ineficiente. Es la que generaba empleo, por lo menos. ¿Pero qué ahora empleo? No tenemos ¿A dónde empleo. generaba empleo? ¿Cuánto empleo generaba ante la... Cerraron 45.000 pymes, estimado Sorraquín. Pero cuando se cambia la regla de juego de que el Estado no paga más. Este es el problema. No hay más construcción, no hay más obra pública. Mira, yo estuve en el conurbano, porque yo voto en provincia de Buenos Aires. Tuve José Cepaz, municipio más pobre de toda la provincia de Buenos Aires. Estuve en Pilar, estuve en Del Viso, estuve en varios lugares. El que paga los platos rotos de la falta de obra pública es el conurbano. ¿Y en qué se reflejó? En los votos. Pero la gente votó en contra del plan económico, en contra de la soberbia, en contra de la ninguneada, en contra de un montón de cosas, de la arrogancia, en contra de un montón de cosas que representa el gobierno. Y además, qué malo será el gobierno que el ídolo es Kicillof. Qué mal estará la gente para que vote como bueno al uno de los peores gobernadores del país. Pero nadie lo vota a Kicillof por lo bueno. Yo entiendo que el gobierno, con voto castigo, con muchas cuestiones que hizo, cómo comunicó, hay muchas cuestiones que ha hecho el gobierno que obviamente están mal, sin lugar a dudas. Ahora, no vayan a creer que esto se mantiene en el tiempo. Traccionaron los intendentes traccionaron todos la gente votó a los intendentes, no a Kicillof. Totalmente. Los intendentes han hecho una tarea enorme para lograr los votos, para lograr este resultado. A la prueba, me repito, fíjate vos los resultados en las distintas secciones electorales. Hubo intendentes que estaban aliados totalmente con Milei, como el intendente Pergamino, dijo, no, yo no voy con Milei. Pero ese es el verdadero... No, fue Karina Milei que no quiso... Ese es el problema, cuando vino la hermanita del presidente a decirle a los intendentes, ustedes van a hacer lo que yo les digo, es cuando perdió. Pero tiene que ver con una mecánica totalmente política, si queremos, pero no está relacionado con el fenómeno económico. Perdón, Miguel. Es otra cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Es otra cosa, sí. Si la gente tuviera plata en el bolsillo y económicamente estuviera bien, ¿la elección hubiera sido el resultado? La plata en el bolsillo que hay que ponerle a la gente para que vote, ya lo hizo muy bien el kirchnerismo, es un sándwich y una coca. Y ganó. O sea, un sándwich y una coca. Y ganó. Es muy poco. El plan platita. Y los tira para abajo. O sea que puede ser eso también, pero yo no creo que un plan platita nos sirva a nosotros. No, los totalmente que no. Conjunto. Pero entonces, que ha habido mal manejo político. Totalmente. Eso estamos de acuerdo. ¿Y económico? Ahora, no, económico no. Económico no creo que sea así. Lo que pasa es que habiendo elecciones y habiendo todas estas circunstancias se demoraron un montón de tiempos. Sí está marcando ciertas falencias la continuidad de lo económico, porque hay que ver qué medidas toman, a ver si consigue los fondos que tiene que conseguir y cómo viene arrancando con un montón de cuestiones que vendría a ser la segunda fase. Una es freno a la inflación y otra, qué programa tengo para que vengan las inversiones de afuera, para que vengan los recursos que tienen que venir y cómo convenzo a la gente que verdaderamente tiene que invertir. ¿Quién va a invertir en una fiesta financiera como la que tenemos? El dólar que sube, que baja, que la especulación, dólar planchado, que el gobierno va no sé que todo ese tipo de cosas. Yo no veo, me parece que es una exageración, no coincido con que las mesas de dinero sean un negocio, no lo creo. No sé, no creo que esto sean, no hay indicadores, ningún indicador que diga esto. Me Pero parece cuando que usted habla de los empresarios, ¿se refiere también a la suizo-argentino, por ejemplo, esta droguería fabulosamente multimillonaria? ¿Usted cree que la droguería suizo-argentina tuvo un acuerdo solamente con este gobierno? No, pero también lo tuvo con este gobierno. Bueno, okay, pero también con este gobierno que iba a terminar con la casta. Claro. No hay nada más difícil, y le voy a decir, si usted ha trabajado en empresas privadas y tiene gerentes comerciales, gerentes de acá y gerentes de allá,
¿No hay corruptos adentro de las propias empresas? Obvio, hay un ida y vuelta. Entonces que haya un ministro como este español corrupto, y bueno, pero eso no quiere decir que toda la línea. Será Carina, no sé, me parece que hay mucho mediático y medio inflado el tema. Los Menem tienen un currículum bastante... Y siguen estando. Sí, a usted no los quiere porque no les fue bien en su momento, yo entiendo que tenga una a cuestión. A mí el primer gobierno me fue muy bien, Bueno, entonces el segundo gobierno no. El segundo gobierno se cayó todo. Pero eso tiene que ver. No tiene nada que ver si me fue bien personalmente. No, yo le digo porque no, Sorraquín me extraña. No, la pregunta es cuando alguien evalúa una circunstancia. Yo creo que Menem tuvo 10 años de gobierno. 10 años de gobierno. De corrupción. No, corrupción. Sí, para mí no totalmente. Hubo una etapa en donde siempre fue privatizó ordenada. todo. Fíjate cuánto se llevaron con las privatizaciones. Preguntale a María Julia Chegaray. Claro, y sí, antes con Entel, que nadie hablaba por teléfono, pero todos pagaban. ¿De qué hablamos? Pero la corrupción es anterior. ¿Sabe lo que pasó con Menem? ¿Sabe lo que pasó con Menem? Le voy a decir algo. Y voy a decir esto y vamos a la música. Con Menem se acabó gobiernos que podían matar con tal de que sus objetivos se cumplan. Estamos escuchando Shape of My Heart, Sting. Qué bárbaro, Sting, qué lindo que es. Esta música es chili. Bueno. Chili, a mí me suena picante el chili. ¿El chili? Sí, ¿no le suena picante? Sí, a mí también. Chili, ¿no hay un condimento que se llama chili que es mexicano? Sí, y peruano. Y peruano, boliviano, de toda esa zona. Ají de puta parió es el famoso... No diga malas palabras, que se enoja el patrón. Locoto le dicen en Perú también. Unos ajíes muy chiquitos, ultra picantes. En México lo usan mucho, y la comida peruana también. No me gusta la comida mexicana. ¿Saben que mañana es 11 de septiembre? Me hizo acordar el tema de las montoneras. Que hablamos de los montoneros. El 11 de septiembre de 1888 llegan los restos del expresidente Domingo Faustino Sarmiento a la ciudad de Buenos Aires y el ataúd es llevado, entre otros cadetes del Colegio Nacional de Corrientes, por mi abuelo Benito Edelmiro Camogli. Tendría 19, 20 años en ese momento, y con otros cadetes llevaron el ataúd cuando bajó del barco en la ciudad de Buenos Aires para las honras fúnebres del expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, el que le dicen el padre del aula, nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Era de Acuario como usted. Dicen que nunca faltaba clase, ni siquiera cuando llovía. Bueno, en San Juan no creo que llovaba mucho, pero no faltaba, era muy buen alumno. Le tomaron una fotografía que fue muy discutida cuando falleció, y ya estaba fallecido, sentado en una silla, en un sillón, en su casa, y esa fotografía después circuló bastante. No se debió haber tomado esa fotografía o no. Como con Balbín, que le tomaron la fotografía cuando estaba en terapia intensiva. Sí, bueno, era un chico normal, bastante pendenciero, dicen, porque era jefe de una banda cuando estaba en el colegio. Esas pandillitas que había, que eran... En la época que era salvaje, no civilización. Era pobre, bastante pobre, por lo que su vida no fue fácil, porque a él le encantaba leer. Pero como era tan pobre, tenía que trabajar. Trabajaba de dependiente en una de esas tiendas de ramos generales y cada vez que entraba una clienta no podía leer, tenía que interrumpir la lectura, por lo cual él decía, odio a las clientas. Así que después les voy a seguir contando, porque me parece que tenemos algo bastante interesante. Bueno, y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado del teléfono a Roberto Stark, politicólogo, sociólogo, persona informada, por supuesto. Roberto, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel. ¿Cómo estamos? Me imagino que estarás cansado de tanto análisis después de este fin de semana movido, ¿no? Sí, para ser sincero, estoy bastante cansado. Cansado. A mí me gusta lo que hago, pero bueno, está bien. Es cierto que uno después de un tiempo se cansa, especialmente esta primera semana, porque esta primera semana hay muchos
yo te diría, comentarios y fundamentalmente preguntas de inversores, empresarios, etcétera. Y sí, uno no sabe si salir corriendo, si estar contento, si ver qué bueno lo que dice el fondo, o todo lo que toda la gente siente cuando uno camina por la calle, ¿no? Qué extraño todo esto. Yo no sería tan trágico en la cuestión de salir corriendo, ni mucho menos. Me parece que es una de cal y una de arena. Sin duda el gobierno recibió una paliza importante, pero creo que todavía tiene capacidad de recuperación. Vamos a ver si la aprovechan. Hola Roberto, te saluda Roberto Camogli, tocayo. ¿Qué tal, Roberto? Bien, muy bien. Te quisiera hacer esta pregunta y corregime si yo me equivoco en las fechas, pero creo recordar que cuando Mauricio Macri perdió las PASO con los K, se desplomó la parte económica, el dólar, todo, el lunes siguiente era un desastre, y se pensó que esto ya no tenía vuelta atrás. Sin embargo, Mauricio Macri se puso al hombro la campaña y levantó muchísimo su porcentaje de votos en una elección que finalmente la perdió, pero en un periodo corto, realmente de haberlo hecho antes, creo que él iba con Pichetto ahí como candidato, hubiera logrado mejor resultado. Pero lo concreto es que levantó muchísimo. Mi pregunta sería, ¿existe esta posibilidad para Milei de acá a octubre hacer un rush así de ese tipo o cómo lo ves? No, yo creo que a mí me parece que las situaciones son diferentes, ¿no? El primer término creo que hay que enfatizar que el programa económico de Milei frente a inversores es mucho más creíble que lo que estaba haciendo Mauricio Macri en su momento. Me parece además que la reacción de Mauricio Macri fue subdimensionada, quizás después tuvo que salir a pedir perdón. Me parece que la de Milei fue más sosegada, más tranquila. Lo que enfatizó fue en su capital, el capital que tiene, que es el programa económico, y eso me parece que serenó mucho a los mercados, y dijo que iba a haber rectificaciones o de alguna forma autocrítica o como quieran llamarlo en el ámbito político. Entonces me parece a mí que eso dio la sensación de que el gobierno estaba con ganas de alguna forma de remontar la corriente. Ahora bien, quiero decir lo siguiente, es cierto lo que decís, lo de Mauricio Macri. Mauricio Macri se puso al hombro de la campaña, y cuando decimos que se puso al hombro de la campaña, lo que hizo fue salir a recorrer el país, y no dejó provincia por no ir. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que hacer Milei, a mi modo de ver, si bien no es algo parecido, porque las elecciones son diferentes, esta fue una elección provincial, tampoco sobredimensionemos, es cierto, es una de las provincias más importantes del país, quizás la más importante, pero con 40% del padrón nacional, pero me parece también que si él hace rectificaciones en el orden político y se serena un poco con respecto al estilo que establece o se relaciona con algunos sectores de la oposición y fundamentalmente del PRO, porque si nosotros nos ponemos a pensar las cifras, donde perdió mayor cantidad de votos Milei en la provincia de Buenos Aires fue en el PRO. Es decir, la alianza, lo que se llama la alianza de la Libertad Avanza con el PRO no fue eficaz para retener la totalidad de sus votantes. No pudo captar todo el desencanto de Milei, porque hizo también una pobre elección, pero esa gente se fue, mejor dicho, no se fue a ningún lado, se quedó a su casa.
y no votó. Entonces, a mí me parece que estos factores tienen que ver un poco cómo uno interpreta este momento y fundamentalmente el escenario postelectoral. Roberto, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Soy una inversora extranjera. Sí. No sé qué hacer. Invierto en Argentina, invierto ahora, espero a ver qué pasa después de octubre, a ver si hay un poco más de gobernabilidad o no. ¿Qué le dirías? ¿Qué me dirías? Mira, yo te diría, nosotros atendemos a algunos capitales extranjeros, atendemos en términos de imagen, de comunicación, etcétera, en el ámbito, entre otras cosas, minero y petrolero. En esos dos lugares he hablado con sus directivos, tanto acá como en el exterior, y te puedo decir que en general no manifestaban demasiada desesperación. La mayor parte de ellos estaban dispuestos a continuar con los programas que tenían. Además, hay una minera que atendemos que está por invertir en la Argentina nada menos que 5.000 millones de dólares, está aplicando a lo que se llama el RIGI, que está por salir, y lo que me dijeron sus directivos fue: nosotros vamos a continuar, porque me parece que acá hay que apostar a favor, y bueno, veremos qué pasa en octubre. Por supuesto que octubre es una fecha que no sé si preocupa, pero inquieta a algunos inversores. Porque si en octubre la situación no sale del todo bien, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta forma, si la cantidad de representantes que logra el gobierno en el Congreso no es un número suficiente como para respaldar vetos y de alguna forma llevar adelante iniciativas, y me parece que ahí la situación puede llegar a empeorar un poco. Pero te insisto, hoy los inversores siguen adelante. Otra pregunta, ya más como analista político. El hecho de que el dólar haya subido, no tanto en realidad, pero bueno, subió, y el tema de las preguntas de los inversores y venir a invertir a la Argentina, ¿cuánto hay de miedo a que el triunfo del kirchnerismo se haga extensivo al resto del país? Bueno, ahí hay un detalle que creo que hay que apuntar. El kirchnerismo en general para los inversores extranjeros es mala palabra. Entonces, si el kirchnerismo progresa, que cuidado, Kicillof ha logrado casi poner a un costado al kirchnerismo y remontar con lo que se suele llamar el peronismo. Sí, tratan de sacar la palabra kirchnerismo, pero Cristina sigue bailando en el balcón. Absolutamente, y va a seguir bailando en el balcón, y cuidado, en la cinchada entre Kicillof y Cristina, si vos me decís por quién apuesto, yo apuesto por Cristina. Así, presa y todo. Por su experiencia, por su capacidad de liderazgo, y fundamentalmente porque es la única que tiene objetivos claros. Claro. Kicillof, en este sentido, ha dado un paso adelante muy importante con el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y además la ha relegado a Cristina, yo diría, a un segundo lugar, cuando Cristina estaba en contra de adelantar las elecciones, y Kicillof siguió tesoneramente en esa posición. Entonces, me parece a mí que, no obstante, peronismo y kirchnerismo para los inversores es mala palabra. Digo, potenciales inversores. Entonces, evidentemente, eso los haría huir de la Argentina, o de alguna forma no invertir en la Argentina, ¿no? Y una vez más se postergaría la posibilidad de que el país, de alguna forma, comience a desarrollarse económicamente con mayor coherencia. Pero, insisto, me parece que todavía la situación está sumamente en tinieblas. Ustedes recuerden que esto sucedió hace 48 horas, todo esto. Al gobierno lo agarró mal parado, porque el gobierno no esperaba que esos 14 puntos en contra de ellos.
Y por lo tanto ahora el gobierno está recapacitando de a poco y viendo cómo se reposiciona. Esto no va a ser fácil. Formó esta mesa política, que en realidad son los mismos de siempre, pero bueno, tiene sentado ahí a un hombre que me parece que es una garantía, que se llama Guillermo Francos. Al mismo tiempo, Guillermo Francos nombró a su segundo como ministro de Interior. Me parece que estas señales son buenas en general, porque quiere decir que son los que van a conducir el diálogo con los gobernadores, que es ahí el frente más sensible y al mismo tiempo el que mayor rédito le puede dar al gobierno. Y no, lo que a mí me parece como positivo es que han aparecido por lo menos focos más claros de por dónde pasa la cuestión de discusión política, ¿no? Me parece que Cristina, si bien es una influencer, digamos, está ahí al costado. Me parece que Kicillof agrupa eso que ella está dejando de lado, pero también están los intendentes, ¿no? Los intendentes y los gobernadores, que son como dos condimentos de generación de vocación política, o donde podrían aparecer otros candidatos en el futuro, ¿no? Yo creo que tenés razón y coincido con vos. Me parece que esta elección fue esencialmente una elección que ganaron los intendentes, ¿sí? Y la de octubre va a ser una elección en donde los gobernadores van a tener un rol determinante. Por eso insisto, el gobierno tiene que apuntar ese frente y tiene que lograr que los gobernadores que eran amigos, entre comillas, o estaban cerca del gobierno y habían votado muchas de las iniciativas del gobierno, el gobierno tiene que comenzar a trabajar para acercarlos de nuevo y lograr con ellos algunos acuerdos duraderos. Roberto, acá teníamos una discusión con Miguel, porque tu tocayo y yo decíamos que el diálogo con los gobernadores pasa por plata. Y Miguel decía que éramos unos fisiócratas prácticamente, que lo único que nos interesa es la plata, que pasa por el diálogo. En tu visión, ¿qué es más importante? La plata. ¡Ah! ¡Ganamos! Somos tres ya. No, a ver, vamos a ser claros. Sin duda los gobernadores necesitan recursos para llevar adelante sus provincias. ¿Qué quiere decir esto? Las provincias en general tienen, algunas no, pero en gran parte son deficitarias y necesitan del Tesoro Nacional para que los ayude desde pagar sueldos hasta cumplir con las obligaciones que tienen, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el tema de recurso económico es fundamental. Ahora bien, el diálogo, que es una herramienta política, pero que por supuesto es una herramienta, no es un fin en sí mismo, pero es una herramienta política, el gobierno tiene que tratar de agilizarla con los gobernadores, especialmente, insisto, con algunos. Pongo el ejemplo del gobernador Sáenz de Salta. El gobernador Sáenz de Salta es un hombre que comparte en gran medida todas las medidas que ha tomado el gobierno. Sí, apoyó mucho. Lo ha acompañado. Y bueno, y hoy está, yo diría, en la vereda de enfrente, porque el gobierno cometió algunos errores territoriales en torno a listas, electores, formas, etcétera. Bueno, muy bien. Esto el gobierno tiene que enmendarlo. Entonces, lo que tiene que, me parece, hacer Milei, y me parece que me da la impresión de que está dispuesto a hacerlo, es reiniciar la relación con algunos gobernadores y fomentar ahí yo no diría una alianza, pero sí una relación más estrecha. Roberto, te voy a preguntar lo siguiente. Hay un viejo refrán que dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Estos gobernadores que vos estás nombrando, especialmente el de Salta, se ha sentido totalmente traicionado por Milei y el gobierno, él y otros gobernadores más. La pregunta sería, ¿tiene plazo para volver a recuperar esa confianza tan violentamente perdida cuando en la noche de la derrota electoral el domingo pasado el presidente dijo: no voy a modificar un milímetro mi plan económico?
reconoció la derrota, por supuesto no lo felicitó a Kicillof, cosa que sí hizo Guillermo Franco, que lo llamó y lo felicitó por el triunfo, y ahí te va mostrando la actitud de cada uno de los dos. Mi pregunta sería, ¿tenemos tiempo para recuperar esa confianza tan violentamente perdida de tantos gobernadores? Yo creo que en política la confianza se recupera trabajando a favor de ella. Me parece que el concepto traición en política es bastante relativo, ¿no? La traición es una parte inherente de la política. Siempre la traición es un elemento que está presente en la política. Y me parece que como está presente en la política, también uno puede sacarlo, ¿no? Extraerlo y recomenzar una relación. Yo creo que hay tiempo a que se recomience esa relación, insisto, depende de cuánto esté dispuesto a dar el gobierno y cuánto estén dispuestos a pedir los gobernadores. Milei dice, Roma no perdona traidores, ese es el lema de Milei. Roma no perdona traidores, así que hay un nivel de incoherencia importante acá. Sí, pero Milei dice muchas cosas. No hay que, en política no hay que basarse en lo que los políticos dicen. Hay que basarse en lo que los políticos hacen. Esta es la famosa frase de Néstor Kirchner, el prócer. Entonces, yo diría, es importante que Milei, el mileísmo en general, recomience una relación. Yo estoy hablando de los gobernadores porque me parece que es el frente que tiene el gobierno, sí, por supuesto, perdonando la redundancia, enfrente, y que con el cual puede reiniciar un diálogo relativamente rápido. Muy bien, como apuntó, creo que fue Roberto, en torno a los tiempos, ¿habrá tiempo para hacer eso? Sí, sí puede haber tiempo, es cuestión de la iniciativa, la voluntad y fundamentalmente los objetivos claros. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente te vamos a volver a llamar. Pero cuando ustedes quieran, querido Miguel, vos sabés que yo estoy a tu disposición. Un abrazo. Muchas gigante. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a ustedes. Hablamos con Roberto Starky, analista, político. Bueno, vamos a poner un poco de música y venimos para el fin del programa. 7 Seconds Away, Jason Dur y Nene Cherry. Muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque nos quedan 10 minutitos. ¿Qué quiere decir, Barbosa? Quiero decir que Roma no paga traidores. ¿Saben de dónde viene eso? ¿De dónde? De que Milei cree que en otra vida fue un gladiador romano. Y puede haber sido un molusco también. No, bueno, yo digo lo que pudo haber sido, no sé. Él cree que lo fue. Conchabalba. Ah, puede ser. ¿Por Karina? No, por él. ¿Cómo sería, psicológicamente, cómo definiría usted una conchabalba? Algo baboso, indeseable para pisarlo y en otros aspectos... Comestible. Sí. ¿Ay, es morfable, Milei? No sé, para usted. No, para mí no. ¿Para usted, Camogli? Y es algo que hay que abrirlo y podés encontrar la perla. Yo creo que habría que hacer un análisis de su historia, ¿no? Su infancia, ¿cuál fue el verdadero ¿La de problema? Milei? Sí. Ya salió en las redes, hablando el doctor Nelson Castro, en una fakes aparentemente, donde explica todo su desviación psiquiátrica de él y de ¿Pero es real eso? Y es dudoso que sea real. Es dudoso, sí, muy asqueroso esto. No. ¿Viste cómo hacen ahora con la inteligencia artificial? Te lo hacen creer que es verdad, está bien, no hay ningún insulto, pero ahí he consultado con algunos, no, eso es una fake news, donde el doctor Nelson Castro dice, estamos ahora frente a otro psicótico, como la tuvimos a Cristina, con su enfermedad psicótica, y tenemos este señor. ¿Pero hay alguien que no sea psicótico? Yo creo que somos todos psicóticos. Sí, todos tenemos nuestro grado de nuestra locura. Neurosis constitutiva de forma. Algunos lo expresan más, otros lo expresamos menos, como nosotros dos. Menos mal que piensa así usted de mí, porque yo automáticamente cuando usted me define me siento un ser normal. Me gustó cuando dijo, voy a invertir, yo soy una inversora. Soy inversora extranjera. Vio que vino hoy, le llegó tarde y tiene... Pero voy a invertir ahora en le agarramos minería. la cartera cuando sale. Tiene la viva, voy a tiene la invertir
invertir en minería porque es lo que... A esta le dan 2 billetes y ya es una cosa insoportable. ¿Cómo? Es una cosa tremenda. Me dijo, soy una inversora, ¿qué me dirías? Acá estoy para los que quieran invertir en mí. Soy una inversora. Bueno, Camogli, ¿usted qué quiere decir para cerrar? Porque ya nos estamos yendo. Me gustaría escuchar lo que nuestro operador va a poner ya al aire. Vamos a ponerlo. ¿Y usted qué quiere decir? Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, y vamos a poner esta canción, esta música maravillosa que el doctor Camogli nos ha pedido tanto. 5 minutos dura. Hasta luego. Gracias, nos vemos el miércoles.